eso una temática que se encuentra mucho en la literatura de los escritores minoritarios en los Estados Unidos, la idea que, y no únicamente en ellos, pero la idea que la civilización occidental ha dividido el hombre, separado el hombre del cosmos y separado las partes del hombre, tratando con parte a parte el hombre, instead de tratar la totalidad del hombre. Y los rituales de curación en las civilizaciones tribales, hay un autor nativo americano que llama esas civilizaciones tribales, ¿no? Es mucho más que el ritual de curación no involucre solamente el individuo, pero la sociedad, la comunidad entera. Porque si un individuo no está bien, sería un síntoma de que algo sea enfermo en la familia o en la sociedad, o que el individuo enfermo pueda romper el balance de la sociedad también. Y creo que esta visión que se encuentra en House Made of Dawn es una visión muy clásica de eso, que puede juntar culturas tribales en África, en Asia, en América, con la cultura griega antigua. Y la modernidad es una excepción. Muchos escritores nativoamericanos dicen que la modernidad europea es una anomalía en, en la historia del mundo, porque sí. Sí, una enfermedad que histórica, una enfermedad, sí, es una civilización de enfermedad y una enfermedad histórica. Yo creo que es un poquito idealizar las otras civilizaciones y demonizar la civilización occidental, pero no, it makes sense in a way. So from this, interesting. La pregunta siguiente es: ¿qué es la enfermedad en esta vida del bienestar o de la salud? ¿Qué es la causa de la enfermedad? Y creo que tienen muchas answers to that question. Muchas. ¿Hay preguntas? Yo tengo un comentario, pero de la... Elena tiene un comentario, Michelle. Sí. Voy a intentar hablar en inglés otra vez, segunda oportunidad. About what you are saying, that health and landscape is related. I was thinking that it's a truth we're trying to deny. Here, physicians are always asking to their patients about what they eat, how they sleep, or another lifestyles that can affect their health. But now the medical science are returning to that idea that the landscape and the pollution, the water that is contaminated, the alimentation, they are
factors that can decrease the health. So I think we are not such far from that vision that Navajo people have, but we are trying to deny it. So I think that even the science is giving the reason to the people now, but we are so blind to see it. Yes, it's possible, definitely, yes. And so in a sense, in the traditional Native American view, of course, each Native American culture had a different view, obviously, and I don't want to simplify because each tribe has its own practices, but one of the common visions is that basically disease is when this balance is broken, obviously. And what creates this rupture in harmony or in balance? And I guess you pointed out one, when the environment is attacked, or when the environment's integrity is under attack. That's one of them. What other conceptions, because you must know more than I do about Native American conceptions, if you know a little bit what goes on in Mexican tribes, I guess, even though they are different than the Navajo or the Kiowa, I guess there are many common themes. So what are some of the causes of disease? Brujería. Podría ser Sí. el mal de ojo. El mal de ojo. Sí, ¿Cómo es en inglés el Y mal de ojo? The evil eye. The evil eye. Perfecto. O sea, Evil es aún eye, más mal la palabra en inglés. El mal de ojo, además, Sí. que es una enfermedad que yo me acuerdo de la que hablaba, incluso yo soy italiano, Michelle. Entonces, Ajá. el mal de ojo, incluso para mi abuela, entonces es parte incluso de las culturas campesinas, ¿no? De esta Europa antigua que ya prácticamente no existe, ¿no? So, eso es uno. También habíamos hablado de otra cosa que era los espíritus que sean Sí. how do you say angry? En cólera, no. Angry. Hambriento. Enojan. Ah, no, enojados. Enojan. Hambriento. angry. Sorry? Enojados. Enojados, Espíritus sí, enojados. sí. Enojados, sí. Enfadados. Sí. Enfadados. Enfadados, sí, sí. Y también puede ser una potencia muy grande, algo sagrado, que puede ser demasiado para una persona. Por ejemplo, Mamadei es un Kiowa Indian, and in Kiowa culture, they have the bear is very important, el oso, the bear, and Mamadei says sometimes he has bear power, and bear power is very powerful. It can make you he says, a great warrior, a great lover, a great writer, but it's dangerous because sometimes it's too much, and if you're not able to control that, it becomes very negative. Okay, so it's a form of possession in a way that can be negative. It can be just aggressiveness and not fullness of being. So, in a sense, you have as the main ideas of what makes people sick, you might have the rupture of harmony, a hostile spirit, jealous or furious or whatever, witchcraft, obviously, very important, and
great power that you can't control, that might turn negative. And all these things are very important in this novel because the main character is a soldier, a war veteran. Abel, el personaje principal se llama Abel, como el Abel de Caín en Abel, y vuelve de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y se siente alienado, se siente extranjero a su cultura y a su familia, a su abuelo, y una agresividad latente está en ese hombre. Y la guerra es la mayor ruptura de armonía que se puede hacer, especialmente la guerra tecnológica. En el libro hay un extracto, un pasaje con un tanque. Y era un paisaje apocalíptico con muertos, con las hojas de los árboles que decían porque la guerra destruía la naturaleza, y Abel veía un enorme tanque coming, viendo o viniendo en un hill, okay, and yes, a hill, una colina, no sé, okay, so era una visión de infierno, y un infierno tecnológico, y el hombre era asustado, y en un otro pasaje de la novela aprendimos que Abel se volvía loco y se levantaba enfrente en el tanque y oraba, gritaba y danzaba como un ritual amerindio, pero completamente loco. ¿Okay? Y creo que porque he leído algunas novelas de Rudolfo Anaya, que es un escritor chicano, y dice que el susto es una causa de enfermedad. ¿Okay? Y aquí creo que, en un sentido, el susto de la guerra y el tanque, especialmente era una ocasión de violencia y de la ruptura de la armonía, y que el personaje tenía muchas dificultades a ajustar a su vida normal después, porque la guerra era tan traumatizando o traumática. I'm sorry, my Spanish is terrible. Anyway, does it make sense? Disculpa tú por ser tan malos oyentes de inglés. Y lo que es importante es que tradicionalmente los curanderos tradicionales intentan con rituales, con danzas o bailados, no sé, con música, con cantos, rezas, prayers, rezos, y recitación de los mitos de origen, intentan
reparar o volver el individuo en la armonía cósmica. Y normalmente en la cultura navajo hay un ritual para los soldados o los warriors, los guerreros que vuelven de la guerra. Se llama the enemy way. Okay? Song, yes, the enemy way, or el canto del enemigo. Y el ámbito de eso es de reunificar la persona que se ha rota por la guerra y también purificar de la influencia de los guerreros que ha matado, porque pueden ser fantasmas que ataquen el hombre. Y en el libro hay también otros rituales. El ritual del enemigo no va a ser performado en el narrativo porque Abel no cree en los rituales ancestrales y se siente extranjero o extranjado de su cultura. Pero hay un otro problema en la visión amerindia y las visiones tribales, es la idea que la armonía se puede usarse, si puedo decir así, por el tiempo. La entropía o entropy del tiempo puede romper la armonía. Y eso es la razón para rituales comunales para diferentes momentos en el calendario para revitalizar la comunidad y llenar la comunidad de ser, de trascendencia. Y en el libro hay dos rituales importantes. Son rituales no sé cómo se puede decir en español, es corrida, when you have one person who runs. ¿Es eso corrida? Correr. Correr, sí. ¿Carrera? Una carrera. Una carrera. Una carrera. So I'm going to say that in English, sorry. So among the Pueblo Indians, the El Gemes Pueblo, there are two rituals that restore the harmony of the community with the cosmos and that are mentioned here. There are two races. One is called the race against evil, correr contra el malo, and the other, it's also called the race of the dead, la corrida de los muertos. Okay, and it takes place north of the village. The village is called Walatawa, El Gemes Pueblo. It takes place north of the village because north is the cardinal point connected with the dead. You know that in most Amerindian cultures, cardinal points are very important and they have a meaning, they have a color, and they have a connection with something. And the north is the place of the dead. So it's a race that is run north of the village
and they purify the place. They run against evil. So they accompany the dead, and they come back purifying the place. And in the text, it's a kind of exorcism, but I'm going to read a few passages from the text. So it's on page 103 if you have this edition. The runners after evil ran as water runs, deep in the channel, in the way of least resistance, no resistance. So los ancianos que performan el ritual corren en los arroyos de la irrigación y corren como agua, porque agua purifica, porque agua es la vida en los arroyos y porque es el ritmo del cosmos. Then, because of them, perspective, proportion, design in the universe, meaning because of them. And then he says, evil was abroad in the night, they must venture out to the confrontation, they must reckon dues and divide the world. So, aquí esa idea que con el ritual significaciones, meaning, vuelve en el cosmos. Y eso es muy importante para Mamedei. Mamedei says, you imagine yourself as an Indian. Indian imagine themselves. Es la idea que la imaginación es la creación de su identidad y con los mitos, las historias, se puede dar significación al mundo y a su presencia en el mundo. Y los mitos son narrativos para dar sentido al universo y al humano dentro del universo. And there is another race called the winter race, or the race for good hunting and harvest. So la corrida para la caza y las harvest, récolte. ¿Cómo se dice harvest? Harvest. Harvest, como ve, ¿no? ¿Cuál era la canción? Me acuerdo la canción de Luna Llena. No, sí. ¿Qué era? Luna Llena, es Harvest. Para las culturas, una... No, ahora no, nadie se acuerda, nadie puede decir la palabra harvest. Okay. Pero lo buscamos. Harvest. H-A-R. Las culturas, para que las culturas sean buenas, para la fertilidad de los campos. ¿Ok? Sí, la Harvest Moon no es la luna llena. Harvest Moon. Sí. ¿O me equivoco? Cosecha. Harvest, cosecha. And this. Okay. Cosecha. And this race takes place south of the town. It is also the spring cleaning of the irrigation ditches, limpiar los arroyos. Sí. And people cover themselves with ash, representing fire, and they run like water. Okay? And it takes place at dawn, between night and day. And it's a circular race around the town. And basically, once again, the characters fit into the movement of the universe. So, los hombres que corren se cover, tienen ceniza, se cubren con ceniza, porque es el hogar y el fuego, y corren como agua, so
fuego y agua, los complementarios, um, noche y día en el alba, los complementarios se juntan en el alba, y Sol y luna también. sí, es un círculo, es sagrado, y es vinculado con la limpieza de los arroyos, para limpiar los arroyos para la próxima harvest, la próxima Cosecha, cultura. Cosecha. Sí, cosecha, sí. Y el prólogo y el epílogo de la novela describen Abel, el alienado personaje, que es el personaje principal, corriendo en la corrida ritual del pueblo. Eso es muy importante porque el personaje es visto en la novela como alienado, extranjero a su propia cultura y a su propio ser, pero la novela es circulada o es cercada por momentos en que el personaje tiene parte en los rituales de la comunidad. Y es muy importante también porque los narrativos rituales de los amerindios tienen un esquema circular, y la novela occidental tiene muchas veces se puede decir que es lineal porque hay un beginning, Principio y un final. un empezo, sí, un empezo y una progresión y una conclusión o un fin, y el paterno es lineario, pero las culturas orales, especialmente las de los amerindios, el esquema de la narrativa es circular, y lo que Momaday hace aquí es escribir una novela que se puede leer con hábitos occidentales, pero porque es la historia de un héroe que es alienado y un veterano de la guerra, etc., se puede leer como una novela by Hemingway o otros autores americanos, y el estilo, las descripciones se parecen a Hemingway, pero hay una dimensión suplementaria que es la dimensión de circlar o enturar, no sé cómo se dice, to surround o to frame la narrativa americana tradicional con la visión amerindia y la cultura oral de los amerindios. Eso Una es pregunta. un texto que es... Yep. Quería hacerte una pregunta. Por Sí. todo lo que hemos dicho, ¿podría la novela ser interpretada como un ritual de restauración? En términos también Sí. efectivos, Sí, sí. materiales. Tanto personal, autobiográfica, como también de propuesta para un lector. Sí. Era la tercera parte de mi... Perdón. de mi- Pero- No, no, no podemos proceder en un linear plan, porque Tenemos que respetar so, el esquema de la nube. no, sí, y la novela tiene la forma de una narrativa tradicional amerindia, y
y en el mismo tiempo se puede leer como una novela tradicional. La forma de la novela, intentaba hablar de eso después, pero no es un problema. La forma de la novela es una forma fragmentada. Hay muchos pasajes, los pasajes son cortos y hay un montaje de memorias, mitos, narraciones de los diferentes personajes. Es una novela polifónica. Hay muchas voces y la cronología es confusa. ¿Por qué el personaje es confuso? Y por qué se parece a la novela modernista americana o norteamericana. Se puede pensar en Hemingway, se puede pensar en Faulkner, se puede pensar en Willa Cather, y como esto es muy leíble, no sé si se dice, se puede leer por un lector norteamericano o europeo, como una novela modernista muy bien escrita y que no que se puede entender con solo una visión europea, pero no es suficiente. Esta visión o esta manera de escribir que es europea o euroamericana es constantemente se añade pasajes de mitología amerindia, descripciones de rituales amerindios, y la estructura es la de un narrativo mitológico amerindio o narrativo de cuento amerindio, y el problema es se debe o debes should you la pregunta es mejor interpretarlo es mejor interpretarlo como una mezcla, dos influencias, una sincretización o un sincretismo de técnicas literarias, o se deben interpretar como una subversión de los cánones norteamericanos por la visión amerindia, o se puede interpretar como la visión amerindia presentada para lectores que no la conocen. Se puede ver también como una vulgarización, como una sensibilización a una otra problemática. Y creo que eso es una característica muy fundamental de muchas literaturas norteamericanas de minorías, literaturas minoritarias, que se pueden leer con dos o más visiones. En inglés se dice el readership, the readership, or you might say basically el público es por definición un público heterogéneo, no es unificado. Se puede leer si eres una persona blanca, mainstream, okay, y interesada en otras culturas, porque no creo que los votadores de Trump sean interesados aquí, en eso. De hecho, no leen, creo.
No lo creo. Tal vez la también. Biblia, pero ni Y, siquiera la Biblia entiende. ¿puedes repetir, por favor? No digo, tal vez No, lean no he la entendido. Biblia, pero ni siquiera la Biblia Sí, sí, logran entender. sí. Pero la Biblia es un libro amerindio. Seguramente, totalmente. En su Eh, estructura, sí. eso es, sí, sí, sí. Eso es algo que Fragmentada, sí. los adeptos eh, de la religión del peyote dicen, dicen que la Apocalipsis de San Juan es visionaria como una visión amerindia. Y los adeptos del culto del peyote dicen que eh, esta parte de la Biblia sea compuesta por un amerindio. No sé si son serios, creo que es una broma, pero Pero es una buena en historia. la religión, sí, en la religión del peyote se utiliza la Apocalipsis mucho, mucho, porque es algo que la religión del peyote es una religión sincrética entre cristianidad o catolicismo y creo que es catolicismo, o sea, protestantismo, y las religiones amerindias. Of course, peyote es un alcaloide que crea visiones, es un psicótropo y lo que creo que los católicos no utilizan, ex- excepto pero por excepción con el vino, pero no creo que es un psicótropo en la mesa católica. Pero la idea es que perdone um, mis blasfemos. No, Soy francés y en estamos Francia yendo muy bien y lo en estamos Francia el disfrutando mucho. blasfemo es kind of libertad de expresión. Pero lo que, lo que es interesante es que la Apocalipsis o the Book of Revelation sirve para hacer un puente entre las dos religiones y un puente para sincretizar. Y en el libro hay un pasaje central con oh gosh, a pastor, con un pastor de la religión del peyote, que comenta en el Evangelio de San Juan. No creo que tenga maybe yes. Ok, voy a hablar de eso porque es almost el fin, pero para hoy. Pero el personaje que es called the priest of the sun, how do you say priest? Cura, Priest. cura, cura. Pero si no es católico, Sacerdote, sacerdote. Si no es católico, es un sacerdote, sí. sacerdote. Sí, el sacerdote del sol. Es la segunda parte de la novela y este sacerdote del sol se llama Tosama, Big Bluff Tosama. And Big Bluff, of course, might mean both a big cliff, but also a person who bluffs. Claro. Okay? Ajá. Y Es una en este, cantidad. sí. Y en este pasaje el Tosama dice que el objeto de su sermón es el empezamiento del libro de Juan, ¿no? Es en principio
erat verbum. In the beginning was the word. En el principio era el verbo, Sí, la palabra. ¿Ok? verbo. Y dice que, dice que eso es perfecto. Esa primera frase es perfecta. Pero hay un error en la segunda frase. And the word was God. Y la palabra era Dios. Y dice que, según la espiritualidad amerindia, la palabra es creadora. Hay nada y hay la palabra. Pero si se dice eso es Dios, se fije el sentido y vuelve un error. Y dice que Juan era un predicador, un hombre que amaba, que quería escuchar a sí mismo. Y ha perdido la intuición o la visión que era en la primera palabra. En el empiezo hay el verbo, la palabra, y cuando intenta memorizar o encontrar una fórmula para encapsularlo, ha perdido la verdad de la primera frase. So I have to say that in English, I'm sorry. But the idea is that he says that the first part is okay because this is the truth. The word is divine, it's creative. But when you say this is God, you fix the meaning and you become, I guess, a fanatic. Claro. Y es por eso que es un big bluff. O sea, el big bluff entonces Exactly. es por la segunda frase. O sea, el gran Exactly. estafador se diría. Sí, sí. Y dice y hace una oposición entre los blancos, los hombres blancos, que voy a utilizar una palabra que entiendo de prostitutan la palabra, porque usan las palabras todo el tiempo en las publicidades, en la radio, y los blancos hablan continuamente y hablan para no decir nada. No tienen el respeto para la palabra. En el contrario, hace un paralelo entre la primera frase del Evangelio de San Juan y su abuela, que era una india Kiowa, y que no sabía leer. Y decía que cuando no se sabe leer, se respeta la palabra mucho más. Porque cuando se puede escribir y leer, no se necesita memorizar, no se necesita, se puede producir palabras que se acumulan y se desprecia. Pero cuando la palabra es la palabra vital de una cultura oral, se respeta. Y dice, por ejemplo, que una cultura oral es una generación de su extinción. An oral culture is one generation from extinction. Porque en una cultura como la cultura Kiowa, en que el pueblo Kiowa ha sido almost eliminado. Casi. No hay muchos Kiowas vivientes. Y esa cultura y esa lengua hubiera podido ser perdida
porque no había recuerdos escritos. So, en un pueblo, si se considera un pueblo que es un pueblo de cultura oral, un pueblo aislado y not many people. I don't like to say that. Un pueblo con poca gente se puede desaparecer. Y eso es la razón que hace la palabra so importante. Y la abuela, cuando no hablaba demasiado, porque respetaba la palabra. El silencio era importante también. Y cuando decía los mitos, era importante tú, porque los mitos son palabras sagradas, que es la memoria de la comunidad. Y Big Bluff o Tosama hace un paralelismo entre la historia de San Juan y la divinidad o el tótem de los Kiowas, que se llama Taime. Y la historia de Taime es un Kiowa estaba hambriento, el pueblo no tenía que comer y el cazador iba en la naturaleza para cazar y estaba casi desesperado y oía una voz que decía: ¿qué quieres, hombre? Y decía que quiero comer para mi familia y mi pueblo. Y la divinidad que se parecía a un deer, cerdo. No, no pas cerdo. The other one. Deer. Deer. Ciervo, ¿no? ¿Venado? Un venado. Sí, un venado con plumas. Un venado con plumas. ¿Ok? Decía, si quieres hacer una alianza conmigo y tener con tu pueblo, no faltará nada. Y así es el origen de the bundle de la figura que los Kiowas importaron con ellos en sus peregrinaciones. Y Tosama dice que eso era la verdadera historia, porque había nada y había una palabra. What are you looking for? Okay, ¿qué quieres? Y no había la noción de eso es Dios o otra cosa. So dice que hay una doble oposición entre la cultura occidental, que es una cultura de la palabra escrita, y la cultura amerindia, que es de la palabra oral, y la diferencia entre el Evangelio, que dice había la palabra y la palabra era Dios, que fije el sentido y es una visión quizás imperialista, porque la palabra se debe imponer a otros. Eso no es dicho, pero se puede pensar. Y en el otro lado, la visión de Taime y la palabra de Taime, y eso es todo. No sé exactamente lo que quiere decir, porque Mohammed cree en los mitos amerindios, pero quizás cree en ellos con una distancia.
creo que se puede interpretar en dos posibilidades. La primera sería que hay la recognición de la potencia de la palabra es creadora, y religión tiene la verdad absoluta. Todas religiones son equivalentes. La religión cristiana no es superior a la religión amerindia, pero se puede interpretar en un otro sentido con la idea que la religión cristiana sea en el error porque no hay visiones en ella. No se puede rejuvenar con las visiones, porque las visiones están en el libro y el libro no cambia. Y en las culturas amerindias, la cultura puede evolucionar para evolucionar con las visiones. Y cada persona que tiene una nueva visión puede decirla al pueblo, y el pueblo puede decidir que sí, esto es una visión verdadera y vamos a adoptar esta idea. No sé exactamente porque no es filosofía, pero Big Bluff is a trickster, he is a bromador y un burlador, y no se debe tomar demasiado serio, porque el trickster es un personaje que se burla, que equivoca y que se equivoca. Pero para concluir, el tiempo es el fin. Pero lo que me importa, o que creo es importante, es el asunto que la enfermedad también es enfermedad espiritual, y que en la oposición de la cultura cristiana y de la cultura amerindia, la cultura cristiana sea enferma, posiblemente, y en el libro la conflación o la oposición de las dos culturas es muy letal o muy peligroso, ¿okay? Porque Abel conoce la vida en la guerra, la vida de los blancos, y después va a Los Ángeles y pierde el contacto con su propia cultura. ¿Puedo hacer un comentario, Michel? Yes. No sé, aquí veo algo que también podría ayudar a complementar, ¿no? Lo que estás diciendo. Porque me parece que podría hacerse una diferenciación entre una cultura monoteísta y las culturas politeístas, y esto abarca, digamos, un gran número de experiencias históricas y civilizatorias, ¿no? En el monoteísmo la escritura se fija porque Dios no puede ser cuestionado. Entonces la fijeza de la palabra escrita es también la fijeza del cosmos, en el que un Dios omnipotente, ¿no? celebra sus criaturas y su creación, que son nosotros los hombres y la naturaleza. Mientras que en un mundo politeísta la palabra no se fija, porque incluso las personas, como tú bien decías, pueden influir sobre la voluntad de la divinidad. O sea, no son simplemente súcubes, o no solamente reciben la ley de la divinidad,
sino pueden influenciar la divinidad misma a través de los rezos y a través de ciertas negociaciones que tienen con esta divinidad. Es por eso que las divinidades del politeísmo se parecen mucho a figuras humanas incluso, ¿no? Y en este caso podría hacerse una diferenciación entre en el texto sagrado, en la Biblia, porque el Viejo Testamento sigue siendo de alguna manera un texto en donde el politeísmo sigue vivo, ¿no? Porque los profetas, porque los personajes principales de las viejas sagas de la Biblia son personas que pueden influir en la voluntad de Dios. No son solamente personas que reciben la ley de Dios, sino son personas que pueden influir sobre la voluntad de Dios, y entonces la fijeza de la palabra no es necesaria. ¿Por qué? Porque la palabra se concentra en el presente, porque el rezo es un rezo activo, es un rezo transformador. Y entonces cuando vemos la palabra escrita, simplemente la recibimos, la podemos interpretar, pero es parecido a una ley, ¿no? Entonces cuando llega Moisés con las tablas de la ley, ahí se acaba el politeísmo en la religión, digamos, en el cristianismo, ¿no? Si así lo podríamos decir. No, bueno, en el hebraísmo, porque es una religión hebraica, ¿no? Entonces, no sé, se me ocurrió esto, Michelle, para un poquito complementar, ¿no? Sí, sí. Creo que hay dificultades, pero creo que en lo que dice Mamadou, es la diferencia entre una cultura escrita y una cultura oral. Pero se parece que la fijación o la fixidad de la letra escrita crea la fixidad de la divinidad. Dios es fijo porque es escrito. Y que no sé si es la verdad, creo que es que lo que es importante para Mamadou, porque su confrontación es entre la civilización cristiana de Norteamérica y en el otro lado la civilización amerindia. Pero en el asunto del politeísmo podría ser un problema, porque el politeísmo griego era escrito también, y era pero más fluido, no era tan fijo que el monoteísmo cristiano o judío, no sé. Pero en lo que decías, o que decía usted, en el asunto de la Biblia, creo que la Biblia es monoteísta del empiezo al final. Pero el politeísmo era activo en la Biblia porque era lo que los judíos luchaban, contra que los judíos o los hebraicos luchaban. No había politeísmo en la religión judaica. Sí, claro, Pero quizás el facto que se podía influir en Dios o influenciar Dios en el Viejo Testamento podría ser el facto que son leyendas que eran oral antes de ser escritas después. Perhaps, quizás sí, es lo que quería decir yo, de hecho. Sí. So, no sé, creo que es el final para hoy. Que es, no sé que es su... no, I don't know if you want to finish now, you have time or not, I don't know. Because I guess you have other classes or whatever. Because I was told from... Estamos preguntando si hay comentarios, si hay, no sé, preguntas, observaciones, no sé. Pues
Ay, quisiera hablar en inglés, pero no me atrevo tampoco. It's very interesting how the many cultures are very similar or have little things similar.